4:20 a escuchar el comentario de la compañera estimada Emelyn Valdera. Gracias, sí, saludar a los compañeros de la mesa, a Karina, a Francis, a Josema y también a los ejecutivos de esta emisora que tienen el compromiso de informar y sobre todo de que esta emisora llegue a cada rincón de este país. A don Bienvenido, a Bienchi y a doña Isabel. Y a propósito de eso, agradecer también a los oyentes que prefieren el gobierno de la Z, el gobierno de la tarde y la Z101. Me encontré con dos oyentes fieles, Eva Zunilda y Zoila de Jesús, y dicen, no, nosotros sintonizamos desde tempranito la Z y no la quitamos hasta que se acaba toda la programación de esta emisora. Así que saludos para ellas, oyentes fieles de la Z101 y del gobierno de la tarde. Este martes 7 de noviembre, informaciones importantes y a propósito de que es un tema evidentemente del día, como nosotros decimos los periodistas, la noticia del día tiene que ver con lo del Intran. El diputado Tobías Crespo, que por cierto es el diputado que introdujo, que concibió la ley 6317, que es la ley sobre tránsito y transporte terrestre y que de hecho da vida al Intran, pues ha introducido a la Cámara Baja una resolución a través de la cual se le pide pues al Pleno de la Cámara Baja, de la Cámara de Diputados, interpelar al director del Intran, en este caso Hugo Vera, sobre la situación irregular que está estableciendo compras y contrataciones con relación a una licitación. Lo importante de todo esto es que se llegue a la conclusión que haya que llegar, ¿verdad?, a los fines de determinar si hay irregularidades importantes o no la hubo. Lo importante es investigar. Y hay que decir, para quienes se preguntan, ¿y por qué Tobías Crespo está introduciendo esa resolución? Bueno, porque también es parte de las funciones de los legisladores, representar, fiscalizar y también legislar. Vamos a ver qué pasa y recordemos que también interpelaron, pero creo que fue en el Senado, ¿verdad, Juan?, al ministro de Relaciones Exteriores con el tema. No fue interpelación, fue una invitación. Fue una invitación. Sí. Okay. En este caso, una interpelación ya es un proceso que lleva a cabo el Congreso contra un funcionario y necesitaría de una votación mucho más específica y más amplia. No, una mayoría calificada. Sí. Exactamente. Mayoría especial. Sí. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa con este pedimento que hace el diputado Tobías Crespo. Y hay que decir, y perdón, Emily, que de los últimos casos de interpelación que se recuerde, sí, está el caso simplemente de la Cámara de Cuentas. Sí. El único caso de interpelación que se recuerda en la historia reciente, porque lo que se ha sucedido es casos de invitación a funcionarios de investigación, como una vez se produjo con la Junta Central Electoral, pero que no se llevó a cabo un proceso de interpelación. Y la más reciente del ministro de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Que era una invitación. Una invitación. Para que explique. Bueno, y en el caso, a propósito del comentario de Isis, señalaba que en el día de ayer, el día de la Constitución, 6 de noviembre, y justo en ese acto que menciona Isis, o que mencionó Isis, hubo un discurso importante, un discurso que diera el magistrado Milton Ray Guevara como presidente del Pleno del Tribunal Constitucional. Y tengo entendido, si mal no recuerdo, que sería el último discurso de este juez de esta alta corte en un escenario de esta naturaleza, puesto que ya en diciembre recesa su posición. Y literalmente ha dicho el presidente del Tribunal Constitucional que el año que se aproxima, o sea, el 2024, será un año de grandes desafíos en el proceso electoral. Y cito específicamente esto que ha dicho: el pueblo dominicano merece y quiere unas elecciones libres, diáfanas y transparentes, que se constituyan en la reiteración de la voluntad de nuestro pueblo de decidir por la vía democrática quiénes deben ser las autoridades que en el nombre del pueblo ejerzan elevadas prerrogativas constitucionales y legales. Y él lo dice en un acto en el que estuvo bastante concurrido, y de hecho estuvo el presidente de la República y otros funcionarios en esta actividad que se llevó a cabo en San Cristóbal. Lo dice a propósito de toda la sangre que se ha derramado para que nosotros como país tengamos
la democracia que tenemos, que tiene debilidades, que tiene falencias importantes, las tiene, pero por lo menos tenemos esa democracia que, gracias a Dios, nos permite cada 4 años escoger a nuestras autoridades. Y en este acto también él fue muy incisivo con un punto interesantísimo. Recordemos que está hablando el presidente del Tribunal Constitucional. Y decía él que la Constitución no puede ser solo buena cuando quieran adecuarla a intereses particulares o grupales, sino que también debe serlo cuando limita, encausa o prohíbe acciones y comportamientos que riñan con la búsqueda del bien común y el Estado de Derecho. Y qué importantísimas estas palabras, qué importante estas palabras de que la Constitución no es un simple papel, es un papel, es la médula principal de nuestra sociedad por la que deberíamos regirnos. Y hablo sobre esto porque antes de el presidente Luis Abinader llegar al poder, fue uno de los también de los elementos, de los datos tomados en cuenta en el discurso electoral, de que él llegaría a la presidencia y sometería una reforma constitucional. Literalmente decía de esta manera: para blindarla y que no se modifique más. Para blindarla y que no se modifique más. Y hemos visto, y así lo han señalado, incluyendo nuestro medio, el Z101, de que en los últimos 35 años, la mayoría de los presidentes, o todos los presidentes que han pasado, han modificado la Constitución. Algunos le han puesto, otros le han quitado, unos para, de alguna manera, para decirlo bonito, fastidiar a otros, y otros creyendo que van a fastidiar a quien lo fastidió. Y ustedes saben a quién me refiero. Pero lo cierto es que, en ese sentido, el presidente Luis Abinader sometió incluso una propuesta a la mesa en la que se sentaron los representantes de los diferentes sectores políticos del país en la mesa del diálogo, a la que llevó prácticamente 13 reformas, y esta fue una de ellas, la de la Constitución. Y recordemos nosotros también que tuvo muchas críticas importantes, porque se decía, pero ¿para qué la quiere reformar? Inmediatamente se piensa que es el deseo de pues blindarse él como presidente. Y recuerdo que también el presidente dijo: hay mucho temor de sectores que dicen que se van a implementar otras medidas. Nosotros no hemos sido claros y reiterativos. Para mí no está en discusión ninguna cláusula de la Constitución que tenga que ver con la elección presidencial. Que un presidente en ejercicio modifique la cláusula constitucional, para mí no es ético. Y lo dejaba claro. Lo dejó claro luego de que eso causó mucho avispero, sobre todo en la oposición, quienes pues se pararon de frente y dijeron: pero espérense, eso no puede ser así. De hecho, el tema fue dejado prácticamente en receso, y después, en entrevistas posteriores, el presidente ha preferido no referirse al mismo. Luego de un tiempo vimos cómo Milagros Ortiz Bosch volvió a levantar el avispero, asumiendo un discurso de que había que modificar el método del 50%+1 para ganar la presidencia de la República, porque ella entendía que era discriminatorio, que ya eso debía ser modificado. Sin embargo, volvió el presidente a ser reiterativo y decir: no estoy de acuerdo con que se elimine el 50+1, sino no aceptaría que se toque ninguno de los artículos de la Constitución que tenga que ver con la elección presidencial. Y ciertamente la Constitución ha sido objeto de modificaciones importantes, todo a según como sea el presidente de turno. Y creo que por eso hoy me ha gustado compartir esta reflexión del presidente del Tribunal Constitucional, que asegura que la Constitución no puede ser solo buena cuando quieran adecuarla a intereses particulares o grupales, sino que también debe serlo cuando limita, encausa o prohíbe acciones y comportamientos que riñan con la búsqueda del bien común y el Estado de Derecho. Eso es importante. Ojalá que no solo
el presidente de la República, que ha dicho que sí, él respeta la Constitución, que no haría nada en contra de lo que ya establece la misma y las prerrogativas que tienen con relación al tema específicamente de lo presidencial, pero que también lo respeten los que quieren llegar y que ya fueron, y los nuevos que quieren pues ocupar el poder. Es importantísimo que no se olviden de estas palabras que ha dicho este hombre que ya no estará con nosotros y que ciertamente habla poco, pero cuando habla tiene un peso importantísimo. Francis.